¿A mí se me ve bien? Sí. Con Venga, gafas, con venga. gafas. Venga, sí. Estamos listas, ¿no? Sí, no sé. Estos momentos de antes que parece que vamos a hacer un examen o algo. Pues el otro día me dijeron una técnica, que tú lo tienes que saber, Rocío, de moverte Ah, así, ¿no? sí. Soltar, sí, sí, mover, mover. Soltar, y los labios, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos allá. Pues te voy a enseñar esas cosas. Pues no. Vamos a hacer. No, pero lo que sí podemos hacer es cerrar los ojos y hacer como 3 respiraciones profundas. Venga. Eso sí, eso podríamos hacerlo. Venga, conectar con vosotras mismas. Con vuestra sabiduría interna. Soltando los nervios, la ansiedad o el estrés del día. Y conectando con nuestra experiencia de vida y con los conocimientos que ya tenemos adquiridos también. Me sale. Cuando queráis, empezamos. Yes. Hoy. Hola, hola chicas, Raquel, Ana, aquí estamos de nuevo en nuestro quinto episodio de Lo que no nos cuentan. Y bueno, pues dar la bienvenida a todas las personas que nos estéis viendo. Gracias por estar ahí. Estamos encantadas de que haya personas que ya nos vais haciendo comentarios y estáis esperando el siguiente episodio con mucho interés. Gracias de corazón. Y bueno, en este episodio de hoy vamos a continuar con un tema que ya empezamos en el anterior episodio, que tiene que ver con la comunicación y que, como muy bien dijiste tú, Raquel, ¿qué pasa con la comunicación de un proceso oncológico, de un diagnóstico de cáncer, cuando ya no entre médico y paciente, que esto es lo que tratamos el otro día, sino cuando nos toca a nosotras como pacientes comunicar de este diagnóstico, de este nuevo camino que se abre ante nosotras, desconocido, y se lo tenemos que explicar y comunicar a las personas de nuestro entorno, a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros hijos, a los amigos, en el trabajo. Suelen aparecer también dificultades a la hora de contarlo, porque además al principio y al inicio del proceso, ¿verdad, chicas? Con asimilar el shock y ese terremoto o montaña rusa emocional en la que entras, pues también esto dificulta, ¿no? El cómo expresar lo que te está pasando y el cómo expresar, pues sin querer tampoco preocupar de más al resto de personas, aunque nosotras por dentro estamos súper preocupadas, con muchísimo miedo, con muchísima incertidumbre. Entonces, bueno, esto es un temazo también que vamos a tratar hoy y no sé si os apetece pues empezar contando vuestra experiencia, cómo se lo comunicasteis a las personas más cercanas, la familia, los amigos. A las Raquel, ¿quieres primeras. empezar tú? ¿Empiezo yo? Pues Venga. bueno, primero, hola a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí en un capítulo más. Y sí, Rocío, como dices, esto es un temazo y yo no prometo que no vaya a llorar en el capítulo de hoy, porque la verdad que el momento de tener que explicarlo a tus familiares y a tus amigos es, bueno, con lo que tú dices, ¿no? Con lo que ya llevas encima de la montaña rusa esta emocional y el shock del diagnóstico, se hace muy difícil. Para mí, lo más difícil fue sobre todo mis padres y mis hijos. Mis hijos, bueno, en aquel momento tenían 12 y 10 años, fue en verano desde el 2023, y fue al día siguiente de darme a mí el diagnóstico. Mucha gente me decía que no se lo dijera a los niños. Qué curioso, ¿verdad? Yo lo respeto todo, ¿eh? Pero, claro, yo no quería tener que estar en mi casa y no poder expresar, pues no lo sé, si tenía ganas de llorar, pues llorar o patalear, patalear, enfadarme o simplemente estar mal. O imagínate, me dijeron que se me iba a caer el pelo. ¿Cómo estás en tu casa, ¿no? Con tus familiares y hacer ver que no pasa nada? Es muy difícil. Bueno, pues imaginaos cómo puede ser decírselo a unos niños tan pequeños que no sepan nada de cáncer, pero bueno, es una palabra muy grande y,
Y cuando te la dicen, pues lo primero que piensas es en esas películas, ¿no? En el enfermo, pálido, sin pelo, en la cama, que está a punto de morirse y generalmente se muere. Esto es lo que nos cuentan en las películas. Bueno, pues fue un poco show, la verdad. Sobre todo el pequeño. El pequeño, pues no lo entendía, no lo entendía. El mayor se quedó petrificado y no reaccionaba y el pequeño era todo una revolución de llanto y gritos, mamá, tú no, mamá, tú no. A día de hoy lo haría diferente, porque los cogí, los senté en el sofá, estaba un sobrino nuestro de Cartagena que vino a visitarnos y estaban los tres en el sofá y nosotros de pie bueno, y así se lo dice, no, se lo dije no a bocajarro, pero bueno, con todas las palabras y sin ocultar nada. En casa no mentimos, no nos gustan las mentiras ni esconder las cosas y preferimos que todo, bueno, aunque sea duro, que se sepa para poder entre todos, ¿no? Llevarlo mejor. Eh, y bueno, pues sí, fue un shock muy grande al principio. Si lo tuviera que hacer hoy, probablemente no lo haría así, lo escogería pues en una comida o merienda distendidamente, bueno, intentando introducir un poco el tema, sabiendo, ellos sabían que yo estaba yendo a los médicos, no era nada que fuese, que se lo hubiera ocultado, pero claro, yo creo que fue un poco más shock hacerlo de esa manera. No sé tú, tú, Ana, cómo fue con tus hijos. Vuelvo a decir, estoy completamente de acuerdo contigo cuando dices que era un tema que no sabes si va a poder mantener el no llorar. Porque es verdad que a medida que te estaba escuchando, me he trasladado en ese momento y he tenido ese nudo y ese vértigo en el estómago y lo estaba viviendo tal. Es que me estaba situando en ese momento en que tuve que comunicárselo a mi hijo. Yo a mi hijo sí se lo dije en una comida y fue en el mismo día, en el almuerzo. Pero yo tengo, bueno, a nivel personal, mis hijos sí sabían lo que era cáncer, como yo lo he comentado en alguna ocasión. Y para mí utilizar la palabra cáncer con mis hijos y decir que yo tenía cáncer era muy duro porque ellos, las personas que conocían de cerca, habían fallecido y eran muy cercanas a ellos. Entonces ya pasado mi último familiar, que me va a respetar, pero no voy a decir muchos detalles, ¿vale? Porque hay gente que conoce y ya saben de quién estoy hablando. Pues bueno, era su tía y la verdad que eso pues, fue para ellos decir, ostras, tú también. Entonces, pues lo hice en la comida. Ellos sabían que yo estaba con pruebas médicas, que incluso cuando a mis padres le oculté que yo estaba yendo a hospitales, que estaba haciéndome pruebas, prácticamente a toda la familia, menos a mi hermano sí se lo comenté. Y entonces ellos sabían que estábamos haciendo algo, que había mucho movimiento en casa, porque como tú dices, tampoco nos gusta mentir y en mi casa nunca se miente, se suele decir siempre las cosas. En su momento, de manera muy natural y clara, pero sin mentira. Y se lo comuniqué así. Sabéis que estamos estado de prueba, mi marido también me ayudó mucho y tengo un tumor. Y mi hijo Miguel Ángel me mira y me dice, entonces, digo, no, pero mamá se va a curar y se va a poner bien. Eso fue un momento muy, muy duro, pero tengo que decir aquí que también otro momento muy duro para mí fue comunicarle a otro familiar mío que también tenían su pérdida de sus padres y entonces decirle que yo también estaba con cáncer. Y a ella también se lo dije en un desayuno en la calle tomando una terraza, riéndome. Jolín. Sí, que fue muy gracioso y muy gracioso porque fue la misma risa, es decir, ¿cómo te lo comunico para que no te me derrumbas? Para que puedan mantener un poco el tipo las dos y que no te lleva y no te vayas a otra situación, otro contexto que fue muy, muy malo, una experiencia muy mala. Entonces se lo dije un poco, no sé cómo decírselo, ella me saltó una broma y le dije, digo, no, tengo cáncer. Automáticamente cambió su cara por completo y es verdad, ella me dijo, ¿tú también? Fue la misma frase, ¿tú también? Y dije, lo mismo dije, sí, pero yo me voy a curar.
Son momentos muy complicados. Yo sí tengo gente cerca que se han planteado el decírselo o no a su hijo, Mm. por la edad, porque están estudiando, unos porque son muy pequeños, otros porque son muy mayores y están estudiando, no quieren intervenir y no quieren que influenciar en sus estudios porque están bien. Yo a nivel, bueno, profesional también, os lo digo porque me dedico mucho tiempo a trabajar con menores. Yo soy partidaria de decirlo al lenguaje de los niños, dependiendo de la edad que tengan, porque va a ser todo más llevadero. Porque el hecho de pensar, tú cuando estás delante de tu hijo, y eso te habrá pasado, o de una persona que tú dices, ¿cómo te digo yo esto? Ese nudo es un peso. Exacto. Y hasta que no lo sueltas y lo comunicas, eso Es pesa mucho. liberador, sí, es liberador también el expresarlo, ¿no? Y comunicarlo. Sí. Mm. Y a nivel familiar también, es decir, simplemente es ya ahora la manera de decirlo, darle mayor, menor matiz, mayor intensidad, más explicaciones, menos explicaciones, va a depender de la edad que tenga el niño y lo que pregunte el niño o la niña. Mm. También muy importante. Pero soltar, porque libera Mm. mucho. Uf. Temazo, Raquel, te lo dije. Sí, temazo. Y Temazo nuestra porque Rocío, duele, duele. y nuestra Rocío, ¿qué nos cuenta? Pues bueno, como sabéis, yo no tengo hijos, entonces es verdad que esa parte que sin duda entiendo perfectamente que tiene que ser lo más duro, pues esa parte yo no la viví. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? He conectado con esa frase que decía Raquel de ahora lo haría de otra manera. Claro, es que igual que hemos estudiado, ¿no? En la formación hemos aprendido que no nos enseñan a transitar un proceso oncológico, que no nos enseñan a acompañar y que lo importante no solo es estar ahí, tener esa buena intención de acompañar, sino saber cómo acompañar. Pues tampoco nos enseñan cómo dar este tipo de noticias, ¿no? Cómo expresar Qué de una difícil. manera empática, transmitiendo esa confianza, ¿no? Que también decías tú, Ana, de sí, tengo cáncer, me han diagnosticado, pero mi actitud es de que yo me voy a curar. Lógicamente no tenemos aquí la bola de cristal para adivinar qué va a pasar, no No. tenemos, no somos pitonisas, ¿no? Pero transmitir eso de voy a hacer todo lo posible para curarme, mi actitud va a ser esta en este camino que empiezo hoy y bueno, y por favor, pues acompañarme, ¿no? Sí que entiendo que haya personas, madres, padres, que no se lo quieran decir a sus hijos, Sí, que es no verdad. sepan cómo, que no tengan los recursos, que no sea su momento, por lo que decíais, por la edad, porque no quieren preocuparles, porque a lo mejor están viviendo en el extranjero, están de Erasmus, están Sí. en un momento En crucial, no sé. cosas, sí, Sí, lo sí, que sí, sí, sea. Yo que sí, 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 soy sí. soy profesora de secundaria y justo ahora, ¿no? Sé que se acerca la EBAU, esto de la selectividad para las que ya tenemos un poquillo Sí, más de edad. nada. Y pienso, ¿qué pasa con estas madres o estos padres que a lo mejor les diagnostican justo ahora y tienen un hijo, que ya sabéis, que es un momento muy estresante y de mucha responsabilidad y de que, madre mía, ¿no? Cuando nos hemos enfrentado a esa situación, pues a lo mejor está bien también el tomar otros caminos sabiendo que antes o después lo suyo es comunicarlo, como bien sabemos, ¿no? Y expresarlo sobre todo a las personas más cercanas a ti, porque creo que, bueno, lo que decíais, adaptándolo a la edad, a las circunstancias, al contexto, pero bueno, también existe esa opción de que a lo mejor con otro familiar, que a lo mejor hayas perdido la relación, que ya no tengas un vínculo como el que tenías antes, pues a lo mejor hay personas que tampoco quieren contarlo, ¿no? Sí. Y desde esa visión de que todo está bien, de que todo es respetable siempre que a ti no te esté produciendo una carga, no te esté produciendo una sensación de culpabilidad, no te esté produciendo ese peso, ¿no? Que decíais de madre mía, ¿cómo expreso esto? En mi caso, bueno, ya sabéis, creo que lo he contado, sí, en el capítulo que hablábamos de lo de las fechas de cumpleaños, el diagnóstico me llegó el día de antes de mi cumple y yo ese día, pues muy poquitas personas lo supieron. De mi familia más cercana, mi pareja. Pero al día siguiente, como íbamos a celebrar mi cumple y venía familia a casa con la tarta y demás, yo no quería como amargar mi propia felicidad del cumpleaños, aunque bueno, la procesión iba por dentro. Y es verdad que a Edu, a mi pareja, le dije,
no pienso decir nada hasta que todo el mundo haya merendado, se haya comido la tarta, yo haya soltado las velas y pedido mi deseo, que por Claro. supuesto es imaginar qué deseo pedí en ese momento, y después ya, ¿sabes? Digo, porque si no, esto de que te vas a quedar en shock y se te va a quitar el hambre. Digo, y no, yo ya tenía la tarta preparada, todo listo. Entonces es verdad que se lo dije, estaba aquí mi madre, estaba mi hermano, mi cuñada, y lo que tú dices, Ana, pues les cambió la cara. Y las reacciones, bueno, mi hermano y mi cuñada como más desde la serenidad, yo también intenté transmitirles confianza, esperanza, esto que hemos dicho mucho, ¿no? De el cáncer asociado a muerte, pues hombre, a lo mejor hace 30 años, Ya. desgraciadamente, había porcentajes muy altos, ¿no? De personas que no conseguían curarse de esta enfermedad, que no había tantos avances a nivel médico, ¿no? Y Pero es sanitario. lógico que la asocien, es normal, Es ese normal, asociar, es que están normal. ahí, es una realidad y entonces es lógico que en tu cabeza cuando tu familiar, tu padre o tu madre dice tengo Y tú cáncer, misma tú cuando tienes cáncer. recibes el diagnóstico. Y cuando tú recibes, a ver, cuando tú recibes, que tú dices como, bueno, que yo decía, yo me voy a curar, yo tengo tratamiento, pero por dentro tú decías, A no, ver qué pasa. A ver, espérate, que a mí no, que a mí Vamos a todavía me ver qué pasa. falta. ¿Sabes? Es que lo que pasa es que tú tienes que dar esa imagen, por lo menos a tu sí. hijo, de fortaleza. Yo te estoy hablando ya hablamos de fuerza, que hablaremos de otro tema, el tema de las palabras, pero de fortaleza y de seguridad. Mira, una anécdota que voy a contar. Cuando uno de los tratamientos la primera sesión de quimio, me acuerdo que, típico, ¿no? Estuve vomitando. Sí, mi hijo me vio vomitar y me preguntó, mamá, pero tú no estabas tomándote un tratamiento, ¿no te han puesto un tratamiento? Ellos no asociaban, mis hijos son mayores, no asociaban. Y yo le dije, sí, pero es que me tengo que poner este tratamiento para ponerme mala, para luego ponerme buena. Es verdad. Toda mi explicación, te pones mala para después ponerte buena. Y me Ujú. dijo, vaya mierda de tratamiento, mami. Efectivamente, en Digo, mayúsculas. o sea, Totalmente, lo una tenía súper puñetera claro, ¿eh? mierda, Oh, vaya. una puñetera mierda. Ya. Pero lo que voy es que tuve la confianza de decir, yo intentaba siempre evitar que me vieran vomitar, pero había momentos que es que no puedes. Mm, Y ujú. más cuando tengo una casa, hombre, que es pequeñita, que no es decir que no tenemos. Sí. Entonces, normal que te tienen que ver. Es Y es inevitable. verdad, y estoy muy totalmente de acuerdo. Hay que ver también el momento de cada persona y de la circunstancia de tu hijo. Y también yo valoro mucho y es muy, muy respetable a aquellas personas que deciden no contárselo a nadie, Sí, ni a sus hijos, ni a familiares, que eso también lo he vivido yo muy de cerca, no contárselo a nadie. sí, sí. Y es Es muy que respetable también. es un proceso, además, el que se empieza que te revuelve, ¿no? Te da la vuelta, te hace bueno, como pues eso, si entraras en un huracán y como que muchas veces dices, demasiado tengo yo con sostenerme a mí misma, con los recursos que tenga de gestión emocional y de afrontar esto que se me viene encima, como para a lo mejor tener que asumir el contárselo a otras personas y de algún modo también, pues eso, el que esas personas vayan a estar pendientes de mí, sostener sus reacciones. Yo recuerdo que mi madre, bueno, os podéis imaginar lógicamente, esta parte más maternal, ¿no? Supongo que le pasaría a todas las madres. Se puso a llorar un montón y tenía frases de este tipo de ¿por qué no me ha tocado a mí en lugar de Ay, a ti? sí, sí, Porque yo sí, ya soy más sí. mayor, entonces tú sabes como que tú eres más joven, tienes más vida por delante, un poco desde esa posición, ¿no? Por Dios, o sea, que me lleven a mí antes que a mi hija, ¿no? Y sí que es verdad que es difícil de sostener eso. Llegó un punto incluso en que yo recuerdo que mi madre lo pasaba muy mal, sufría mucho, sufría mucho. Y para mí era difícil sostener esa situación también a nivel emocional. Tuve ahí Sí. la suerte también de que Edu, mi pareja muy, muy listo, muy, muy ágil, conversó con mi madre y le dijo algo del estilo, por lo que luego me comentó, de que yo lo que necesitaba también de las personas de mi entorno, porque claro, llegó un momento en el que yo estaba muy preocupada por mi madre. Ah, Cada claro. llamada todos los días, es que era un sufrimiento. Y oye, pues ella ya tiene una edad y tiene hipertensión y ha tenido alguna cosilla del corazón y un ictus. Y entonces era como, uff, es que a ver si le va a dar algo. O sea, yo encima con esta preocupación de esto que me está pasando a mí, a ver si
o sea, a ver si le va a dar un infarto, a ver si le va a dar, porque estaba tan mal, se encontraba tan mal. Y es verdad que Edu le comentó, mira, tu hija necesita poder preocuparse de lo de ella. Bueno, preocuparse. Ahora diría ocuparse seguramente, ¿no? Exactamente, Ocuparse, es eso, es verdad. Sí, ocuparse de lo que le toca a ella y no estar pensando en otras personas y en sostener también emocionalmente a otras personas, aunque tú seas su madre. Esta preocupación, este sufrimiento, vas a tener que liberarlo con otras personas que no sea ella, con tus amigas, con tus hermanos, con tus otros hijos, pero no con ella. Mi marido también comentó eso. Yo sé que mi marido comentó en alguna familiar ese tema, Sí, porque es verdad que uno de los motivos por el cual se lo quieres comunicar, se lo quieres decir, pero ese temor de cómo van a estar, esa preocupación hacia ella y te olvidas de ti y no te ocupas de ti. totalmente. Es Además, verdad que puede me ocurre, aparecer. perdona. No, no, nada, No, iba a decir que puede aparecer la sensación de culpabilidad también. Esa sensación de, jolín, por mi culpa, ya ves tú, como si nosotras hubiéramos elegido tener un cáncer, mis familiares están sufriendo, están pendientes de mí en el hospital, ¿no? Cuando estás ingresada y están allí contigo, acompañándote, y no sé si a vosotras os pasaba esto de, pero marcharos de verdad, o oye, no me hace falta que me Estoy bien, marchar días. que estoy bien. Ya, ya. Sí, sí, no, Raquel, marchar que estoy bien. O llamarte claro, por teléfono, ¿cómo estás? Y tú estás hecha una piltrafa, sí. llorando por la esquina, y estoy bien, pero por no preocupar. Esto lo tenemos que tratar en otro episodio donde Sí, hablemos de esa estas otra cosas, parte. del vocabulario, de lo que nos dicen y de lo que nosotras a veces también decimos, porque no esto de estoy bien, esa es la respuesta corta. Y la Sí, larga sí. sería, tienes media hora o una hora para que te cuente todo, te pase todo lo que me está tal pasando cual. por fuera y por dentro. Yo Raquel, nada, perdón. quería comentar que es verdad, yo creo que debe ser una frase típica, ¿no? De las madres, sobre todo lo que has dicho antes, ¿no? Que por qué no yo y por qué te ha tenido que tocar a ti? Yo no he vivido realmente esto que comentáis con mis padres, en ese aspecto yo creo que tuve mucha suerte porque, bueno, también tengo a mi marido y ellos es verdad que sí que me llamaban, pero no era, o sea, estaban muy preocupados, pero no me hacían sentir como que estaban realmente preocupados, no estaban llamándome constantemente. Lo que sí recibí, y creo que en eso yo he ganado muchísimo, muchísimo con respecto a mis padres, es eh, te quiero constantemente y abrazos. Y a día de hoy aún los recibo. O sea, es que Qué no se bonito. iba, sobre todo de los dos, pero sobre todo de mi padre, que no lo hacía normalmente, y no se iba nunca de mi casa sin decirme perdón. Ay, ¿ves? Ya está. Bueno, eso, sin decirme Que un te te quiero. abrazaba, Raquel, que te abrazaba, te Me decía lo que te abrazaba y me quiero. decía te quiero todos los días, cada vez que me veía. Y claro, mi padre, o sea, no era antes de hacer estas cosas. Qué Que bonito. sí, que sé que me quería mucho, pero bueno, no, pues no se dice constantemente. Y ahora es que no hay día que no lo haga. Y yo, es que es una cosa que me he llevado. Una de tantas, ¿eh? Porque Sí, sí, es una de tantas y me pareció súper bonito. sí, Yo no sí. sé con vuestras amigas cómo fue, cómo lo dijiste. Bueno, tú has comentado algún caso, Ana, pero no sé, porque Ah, es perdón, similar. yo en relación a lo de tus padres, Raquel, yo también, mi padre no es de decir te quiero, bueno, de hecho, pero los abrazos eran distintos. Ay, Sí. yo también Y justo es estaba sintiendo distinto eso. ahora. Te ve Largos. y él te abraza y es un abrazo como, es su forma de Sí, sí, decir, sí. oye, estoy aquí, te quiero muchísimo y lo nota incluso como con vergüenza, porque son personas que tienen una edad, por ejemplo, y no están acostumbrados y no están habituados a la hora de Claro. expresar lo que sienten realmente, lo que sienten, de Eso expresar. es. Eso Y es. entonces es una forma de decir, me contengo, te estoy abrazando Es muy bonito. Es y yo en que yo creo. relación a lo de cómo, perdona, Rocío, cuenta. No, iba a hacer un apunte. Es que yo creo que justo esos abrazos son diferentes, ¿verdad? Yo creo que cuando a la otra persona la vida, ¿no? También, cómo afrontan ellos, esto es para otro capítulo, para cómo afrontan ellos, cuando les pone delante, pues la realidad,
que la realidad, aunque se nos olvide habitualmente y no vivimos pensando en eso continuamente, es que cualquiera de nosotros nos podemos ir en cualquier momento, pero eso no lo pensamos en el día a día. Y cuando delante de sus narices les ponen esta idea de que confío que todo va a salir bien, pero a lo mejor no, y si no, entonces esos abrazos, ¿verdad?, se vuelven muchísimo más significativos. Yo Sí, con mi padre me pasaba exactamente igual. O sea, de repente, y mira que sí que habíamos transitado ya previamente con mucho trabajo de gestión emocional y de expresión de las emociones. Yo ya a mi padre le decía te quiero, le decía dame un abrazo, es decir, y él, muy aunque le bien. costaba más, pero ya me había dicho también te quiero previamente, pero desde el diagnóstico es que cambió absolutamente. Yo creo que esta cosa de que, claro, que por ley natural de vida los padres o las madres fallecen antes que los hijos. Y Claro, esta cosa que para un padre o una madre es como, no se puede ay, Dios entender. mío, pues es que ¿Qué cambia, cuesta? cambia. Sí, sí. Sí, cuesta mucho. Qué Y Y bonito. lo en de cuanto comunicar. a las amistades sanas, sí. Sí. Las amistades, pues, bueno, yo vivo en un pueblo, entonces, por tanto, era algo que es diferente cuando vive en un pueblo que en una ciudad. También, y como pues yo soy de Córdoba, soy de ciudad, entonces es diferente el entorno. Ujú, Pero yo entonces, para mis amistades, que para mí considero familia elegida, amistades que yo quedé a tomar una cerveza con ellos, con cada pareja, ujú. cada amigo mío de fuera, de Córdoba, en fin, con cada grupito, con cada pareja o cada eso, yo quedaba a tomarme una cerveza o un café o lo que sea, pero quedaba mi amiga y yo, mi marido y yo, y lo comunicábamos tomando la cerveza con ellos. Qué Era bien. decir, sí, sí, fue así, ahí estuvimos una semana comunicándolo precisamente, De grupito en grupito, sí, aquí me pasó más pero o es, menos igual. pero es que es que teníamos la necesidad de contarlo y teníamos Claro, la necesidad de contarlo con la gente que nosotros consideramos familia, lo que claro, hablábamos. es súper Y importante. entonces era que porque también nosotros necesitábamos ese apoyo, ese calor, Mm, el poder hablar libremente sin ningún tipo de tapujo y sentir que están ahí. qué importante, ¿verdad? Sí. Y así, pues, con amigas mías que no son de aquí, pues intenté quedar lo antes posible con ellas y comunicárselo, pero eso, una comida, siempre en un ambiente muy distendido. Ujú. En ¿Y tú, fin, Raquel? ¿Tú cómo con tus Pues, amistades? pues yo también fue de grupito en grupito, también. pero bueno, yo creo que casi todos fueron en casa, realmente. La verdad que fue en casa y, bueno, diría que no en un ambiente tan distendido. Supongo que empezaría distendidamente y luego ya iría un poco al grano. Sí, bueno, Pero ¿sabes sí, que lo tengo todo como un poco borroso? Ahora te ujú, estaba escuchando, Ana, y lo sentía como un poco emborronado todo. No recuerdo, tendré que preguntarle yo a mis amigas cómo recuerdan ellas, que será totalmente diferente, cómo recuerdan ujú. ellas ese momento y que me lo Mm, expliquen de nuevo, porque sí que lo tengo un poco emborronado. Sé que fue en muchos casos aquí en casa, pero no sé, es que yo creo que estaba también un poco todavía en shock. Es que sí, es muy difícil comunicar estas cosas. Muy Pero bueno, complicado. así fue. No sé, tú, Sí, Rocío, bueno, tenemos 10 minutos por pues lo que marca el reloj. sí, Pues hoy, sí. vaya capítulo. Es que este es un melón muy grande, ¿verdad? Ya, Entonces, al abrirlo salen muchas cuestiones y además que nos conecta con esos momentos. En mi caso, sí que a algunas personas, bueno, se lo dije en persona, ¿no? Amigas, recuerdo perfectamente con unas compañeras de trabajo que estábamos en una cafetería también y, bueno, una de ellas ya lo sabía, pero el resto no. Y cuando lo conté, pues, lo recuerdo como muy emotivo también ese momento, ¿no? Sentí desde luego su cariño, su aprecio, su sostén y bueno, lo recuerdo y es que me emociono. Pero sí que a la mayoría de personas, como os decía que fue el día de antes de mi cumple y yo pensé, hasta que no pase mi cumple no lo digo, excepto pues eso, a la familia que vino a merendar a casa, claro, mucha gente me había escrito, esto ya creo que lo comenté, me había escrito por WhatsApp, me habían mandado mensajes para felicitarme, me habían llamado.
luego he sabido a posteriori, que aunque yo intenté interpretar, que ya sabéis que yo vengo del teatro, intenté hacer muy buena interpretación de, ay, muchas gracias, ¿y qué tal? ¿Cómo estás pasando tu cumple? Y yo, Las que te conocen, Rocío, sabían que no, que había algo raro ahí. claro, y le decía, muy bien, pero yo quería cortar la llamada rápido. Me lo han dicho después. Es que se te notaba rara porque tú, Y, yo, ya sabes, y tú te cortas, y tú enrollas cortas, y tú cortas la con lo que te llamada. enrollas y tú, venga, venga, que estoy ocupada. Y era como, porque claro, estos deseos de, ay, que tengas un año muy bonito, Ah, que este ya. año se cumplan tus sueños, era como, uff, es que me voy a derrumbar aquí, no puede ser. Entonces, lo que hice al día siguiente o en esos 2 o 3 días de después fue mandar un mensaje que además me acuerdo que le dediqué mucho tiempo a escribirlo, era un mensaje largo, donde agradecía su felicitación, que hubieran recordado que era mi cumpleaños, que me hubieran dedicado esas palabras tan bonitas y que quería ser sincera y honesta con todas esas personas y Y que, se lo bueno, pues, comunicaste. que yo tenía un diagnóstico de cáncer desde el día de antes y que ahora era el momento de decírselo y que me sentía muy afortunada de haber podido comprobar el día de mi cumple cuánta gente me quería y eso me dio un chute de energía para saber Qué que este bonito, camino no lo iba a caminar sola. Desde luego que qué sí. bonito, qué bonito. Y bueno, otro temazo que en estos minutillos que nos quedan también 5, es cómo 6. se comunica en el ámbito profesional, en el ámbito laboral. Hay muchas personas que prefieren no decirlo por si esta situación, iba a decir este problema, no, esta situación, porque la enfermedad es parte de la vida, no es un problema, es parte de la vida, esta situación de enfermedad puede afectar en nuestro ámbito laboral. Hay personas que prefieren no decirlo, te dan la baja, oye, la ley protege, ¿no? La Sí. información médica es de las más protegidas y de las más confidenciales. Hay otras personas que sí lo cuentan, que hay compañeros, voy a decir, majetes, ¿no? Amigos, jefes también que a lo mejor se preocupan por ti, que te animan, que te van preguntando, pero también puede haber otras empresas donde no te pregunten absolutamente nada. Quizá estoy haciendo un juicio de valor, pensando que es que no les preocupas, pero no, lo mismo es que están respetando tu momento Intimidad. complicado de la Puede vida ser y que prefieren estén no. respetando tu intimidad, Rocío, también. Exactamente, y prefieren no preocupar, o sea, no preguntarte. ¿Cómo lo vivisteis vosotras, chicas? ¿Cómo fue esa comunicación? ¿Lo dijisteis, no lo dijisteis? Yo en mi caso sí, enseguida, es que en mi trabajo, bueno, mi marido trabaja de lo mismo que yo y claro, es que él iba a faltar algunos días también y bueno, además iba a ser una baja larga. Yo tengo muy buena relación con mis compañeros y la verdad que en general he sentido muchísimo apoyo, muchísimo amor, muchos mensajes, muchas llamadas y a mí eso sí que me daba un chute increíble, como has dicho tú con los mensajes de cumpleaños, para mí que mis compañeros me escribieran, me vinieran a ver, bueno, fue increíble. Yo creo que ahí hice muy bien en contarlo, sí. En tu Yo caso, en Ana, mi caso, yo en mi caso bueno, en mi caso fue porque yo trabajaba en un centro de protección de menores y entonces la primera vez que yo fui a la ginecóloga, como os comenté, que fue todo muy rápido, pues tenía días de descanso entre medias, de turno. Y como fue un día me hago la resonancia y la misma resonancia, perdona, en la ecografía, la mamografía, la misma ecografía me dicen que me han visto un bulto, un quiste y que me tenían que hacer una biopsia. En ese momento salí, llamé a mi jefa, que era mi compañera también, jefa y amiga y compañera. La llamé, le dije la situación y me digo, me van a hacer una biopsia y me lo van a hacer mañana. No voy a poder ir a clasear, a trabajar. Y me dijo, no te preocupes, tienes día de vacaciones, cógetelas directamente. Ya hablaremos. Tú ahora mismo céntrate en lo que te tienes que centrar, que son Las pruebas. tus pruebas. Y sí es verdad que yo después, cuando ya incluso me dieron el diagnóstico y a mis compañeros se lo comunicó ella, yo fui porque teníamos que comunicárselo a los chavales, a los chicos y chicas de mi centro, que preguntaban por mí, porque otra cosa no, porque yo tenía súper controlado, cuando cogía vacaciones, tu turno, de mañana, de tarde, cuando tenía guardia, lo tenía súper controlado y de buenas a primeras yo No desaparezco, estás. pues entonces empezaron a preguntar y por qué no viene Ana y por qué le ha pasado. Yo dije que no comentara nada, que yo iba a hacerlo. Y fui y fue otro momento crucial en mi vida, tener que comunicarle en ese momento a mis niñas, como nosotros decíamos, que yo tenía cáncer. Siempre he tenido el apoyo de mis compañeros y compañeras, siempre, siempre.
en todo momento. Y ya está. Creo que vamos a dejarlo aquí. Sí, nos quedan 3 minutos. No sé, Rocío, si tú quieres Pues mira, muy concluir con brevemente, tu trabajo. yo, claro, sí, brevemente. Yo estaba justo, o sea, estaba de baja, pero porque también mi médica, yo era de las que pensaba, no, yo puedo estar trabajando hasta el día de la operación, quiero decir. Y no, y ella misma, con mucha buena visión, Con me dijo, juicios, pero sí. tío, sí, que no va a ser posible. Sí, mira, me acabas de decir que la semana que viene tienes 3 pruebas, las 3 por la mañana, luego resonancias, luego tal, luego tú. Pero ¿cómo vas a estar trabajando hasta que te operen? Si vas a faltar la mayoría de los días, esto no tiene sentido. Y es verdad que ahí dije, pues es verdad. Entonces, claro, estaba de baja y lo que hice también, yo soy profesora de secundaria, entonces tengo un vínculo muy cercano a mi alumnado y a las familias, o así lo considero y lo siento yo. Y entonces lo que hice fue mandar un email. Mandé un email a través de, bueno, de la plataforma del correo del colegio y de la plataforma que tenemos, pues también tanto a las familias como a los alumnos y alumnas, explicando pues eso, el motivo de mi baja, que confiaba en que todo iba a ir bien, que sentía no estar el tiempo que durara y bueno, recibí muchísimas respuestas, tanto de mamás y papás como de mis alumnos y alumnas, demostrándome pues también todo su cariño, ¿no? Y como decía Sana, pues ya a nivel de compañeros hubo algunos que sí que también estuvieron muy presentes y hubo otros pues que no. Pero bueno, fue lo que tenía que ser. Efectivamente. Así que nada, chicas, si queréis lo vamos a dejar aquí. Invitamos a las personas que nos estáis viendo a que podáis compartir con nosotras, si os parece bien, si os apetece, si lo sentís así, pues cómo fue vuestras experiencias a la hora de comunicarlo a las familias, a vuestras amistades, en el trabajo. Y nos vemos en el siguiente episodio, que ya será el episodio 6 de Lo que no nos cuentan. Aquí nos vemos. Gracias por seguirnos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, Adiós, chicas. chicas. Adiós. Cuidaros Nos mucho. vemos. Adiós. Un besito. Un beso.